Si eres de los que viven la espiritualidad cotidiana, de los que asumen la responsabilidad de su bienestar, sé que vas a disfrutar muchísimo de esta conversación con la escritora desde España, Virginia Blanes. Entre sus libros está Regresa a ti, el libro del amor, del ego al ser, el laberinto de los dioses, entre otros. Además, ella facilita talleres vivenciales y cursos, algunos presenciales, otros en línea, entre los cuales podríamos destacar El corazón del dragón, Sanando mis heridas, liberando mi esencia. Virginia ha hecho como una especie de alquimia entre vivencias personales muy transformadoras. Ella habla de un viaje, creo que fue al Oriente, un periodo de escasez, y estos fueron como experiencias que se convirtieron en grandes maestros en su vida. También estudios muy diversos y dones que trajo de fábrica. Por ejemplo, el don de la escritura. Ella cuenta que desde los 5 años escribía cuentos infantiles y el poder percibir esas dimensiones paralelas desde pequeña. Así que disfruten esta conversación con Virginia Blanes. Hola Virginia, ¿cómo estás? Estoy encantada de estar compartiendo este espacio. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu disposición para sacar estos minutos para este programa del Caribe, de República Dominicana, que esperas recibirte pronto, cuando las condiciones a nivel mundial lo permitan. Sí. Sí, de momento está complicado. Sí. ¿Cómo describes tu misión, Virginia, tu misión de vida? Pues mi misión de vida la describo, por un lado, a nivel íntimo y personal, como una misión de búsqueda del sentido mayor y de implementar la coherencia. Cuando voy encontrando ese sentido, implementarla en cada faceta de mi vida. O sea, que a un nivel humano soy humana y mi misión simplemente es volver al hogar, es sanar mis heridas, es restaurar el amor y es volver al hogar. Si hablamos de mi trabajo, mi misión es recordarle a las personas que estamos aquí para amar y que merecemos ser felices, independientemente de los permisos que nos robaran o que no nos fueron dados en una infancia o en un pasado. Siempre en este instante podemos darnos esos permisos para ser quienes hemos nacido para ser y ser felices. Y la espiritualidad. Te voy a preguntar de palabras claves, porque hemos visto, eres directa, no amante de clichés. Tienes una explicación muy personal para todo. La espiritualidad, ¿cómo la concibes? Para mí la espiritualidad, como la concibo yo, es la conciencia, es el darnos cuenta de que estamos en un juego que está lleno de trampas y también está lleno de parcelas donde podemos gozar y reencontrarnos con nosotros. Entonces, yo personalmente creo en Dios, yo le llamo el uno. Sí, 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 para mí tiene que ver con la fe en ese uno, en ese hogar al que añoramos regresar, pero también con la fe en nosotros mismos. Entonces no tiene que ver con ver ángeles o con ver espíritus o con ser capaces de aprender magia. La magia está aquí para quien cree en ella y se manifiesta para quien mira. Me parece algo mucho más cotidiano la espiritualidad de lo que venden. Y en ningún caso para mí es sinónimo de recetas baratas, ni de hago un curso de un fin de semana o me leo un libro y yo ya. Eso es del ego, eso no es espiritualidad. O sea, que una persona puede ser libre pensadora, no congregarse y en su día a día ir cultivando su espiritualidad. Totalmente. De hecho, he conocido personas agnósticas que eran totalmente espirituales, porque había una coherencia que les sacaba del sufrimiento y eso servía de inspiración a otros para que recordaran que podíamos vivir sin sufrimiento. Ok. Hay personas que entran a tu página, ven una serie de títulos de los libros que has escrito y dicen, ¿por cuál me decido? Por ejemplo, Regresa a ti, el libro del amor. ¿Cuál es el mensaje principal? Pues el mensaje principal es que tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos, que responsabilizarnos y que por mucho que esté dicha la frase, hay que comprender de verdad que vamos a permitir que nos amen y vamos a amar
en la medida en la que nosotros nos amemos a nosotros mismos. Entonces, cuando esta vida acaba, lo único que nos llevamos es cuánto hemos amado. No cuánto nos han amado, sino cuánto hemos amado nosotros. Y claro, el amor está teñido en el inconsciente colectivo de enamoramiento, de dependencia, de sufrimiento y de imposibilidad. Entonces es un libro que trata también, una parte del libro, el tema de la pareja, de las relaciones de pareja, pero es un libro, como dice el título, para que regreses a ti, a tu esencia, a tu corazón, para que permitas que tu alma sea la que maneje tu vida y no vivas tiranizado por tu ego y por las necesidades y por los deseos de tu ego. Precisamente del ego al ser es el título de otros de tus libros. Muchos hablamos del ego, repetimos esa palabra, pero quizás no entendemos bien. ¿Cómo podrías ayudarnos a entender lo que es el ego realmente? El ego, bueno, tengo el libro, tengo un taller online que gracias a la pandemia estoy trabajando online, para educar a nuestro ego. O sea, el ego dentro del mercado espiritual se ha demonizado mucho. El ego maleducado nos tiraniza, se alía con el miedo y nos lleva, nos mantiene en un bucle de sufrimiento, de carencia, de necesidad, de autoabandono y de sufrimiento. Pero el ego bien educado nos muestra dónde nosotros, por temor o por dolor, tenemos cerradas las puertas al amor. Entonces es un avisador maravilloso para que nos detengamos y prestemos atención a dónde nos hemos desempoderado, dónde nos hemos alejado de nuestro centro. Entonces mi trabajo es instigar o acompañar a mis alumnos a que se cuestionen, todas esas identificaciones que nos resultan súper cómodas y que estamos atrapados un poco en ellas desde pequeños, la mayoría de nosotros, para que vean quiénes son más allá de esos personajes y de esos disfraces. Entonces, así encuentras unos recursos que van de una forma natural llevándote a sentir el valor, a convertirte en el héroe de tu travesía y de tu vida, a darte cuenta de que el miedo solamente es un juego virtual de tu mente cuando está tu ego mal educado, que no es real y que puedes liberarte de todo eso para empezar a gozar instante a instante. Y de hecho yo trabajo mucho con el solo por hoy, para que no nos boicoteemos, porque cuando es como, voy a dejar de fumar, nunca más voy a fumar, bueno, te tiras en plancha. Entonces es solo por hoy me doy el permiso de ser feliz, solo por hoy me abro a recibir lo mejor que la vida tiene para mí, solo por hoy voy a darme el permiso de ser humilde y reconocer que no entiendo a la vida, pero aún así me abro a ella. Y la sombra, Virginia, para muchos dicen que en la sombra tenemos como oro molido. Eh, ¿Es Sí, así? sí, para mí es uno de los temas más ricos, más complejos. Fíjate, a mí me resulta muy sencillo comprender la sombra, pero me doy cuenta de que es un tema complejo de transmitir porque tiene, en el inconsciente colectivo, tiene una connotación de oscuridad que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Qué sucede? La sombra es nuestro cajón desastre. Es donde yo lo llamo nuestro cuarto oscuro. Entonces, desde pequeños que íbamos buscando el premio porque necesitábamos ser amados, cada cosa que nos decían, si lloras no te quiero, si bailas, bailas mal, si cantas me molestas, todo lo que nos dijeron no, si eres esto yo no te quiero, lo metimos en la sombra. ¿Qué sucede? Que cuando somos pequeños estamos en una experimentación de nuestros auténticos dones y los hijos espejan la sombra de los padres y cuando alguien te espeja la sombra te incomoda. Entonces los padres sin querer y sin saber van prohibiendo, van amputando partes de esa esencia de sus hijos. El niño mete esos dones en la sombra y se identifica solamente con una pequeña parte de lo que es. Y luego la sombra tiene niveles de profundidad. Hay un nivel de profundidad que es el más superficial, que lo proyectamos
Entonces, si a mí me encantaba bailar y me lo prohibieron, yo me voy a fascinar cuando veo a alguien que baila bien y voy a decir, ¡guau, cómo me gustaría! Y eso es una proyección positiva de un don que yo tengo en la sombra. Lo cual no quiere decir que yo haya nacido para ser bailarina, pero a lo mejor soy capaz de liberar y de limpiar y de trascender y de sanar bailando. Entonces, es un don para mí. Y esa es la capa superficial. Luego hay otra capa más profunda que también contiene esas partes que yo no puedo socialmente reconocer de mí. Porque cómo yo voy a desear el mal, cómo yo voy a tener ira, cómo yo voy a sentir esto que siento. Lo contenemos y lo metemos en la sombra. Eso es lo que se convierte en un monstruo de tanto contenerlo. Porque un mal día lo tenemos todos y no pasa nada. Claro. Siempre y cuando sepamos gestionar esa emoción y darle su lugar. Pero si nunca lo saco, si yo nunca saco mi rabia, el día que salga va a salir en el momento más inadecuado, de la forma más inadecuada y va a arrasar. Y me va a arrasar a mí la primera. Por eso tiene ese punto de oscuridad. Pero sin sombra la vida no tiene profundidad. En cualquier cuadro, en un paisaje, en una fotografía, lo que le da profundidad es la sombra. Sin sombra somos seres planos. Y cuando estamos en esa planicie no hay sentido vital. Hay solamente supervivencia. Es cuestión de ir aprendiendo a danzar con la sombra en vez de pisotearla. Sí. Pareja, Virginia, hablas mucho del amor, trabajas mucho con ese tema y tus alumnos, la gente que te sigue, y vemos mucha gente sola deseando pareja y muchas parejas existentes, pero que no funcionan. ¿Qué errores estamos cometiendo con relación a la pareja? Esto es un temazo. En mi experiencia, lo que nos pasa es que estamos muy heridos, todos, hombres y mujeres. Da igual de nuestra preferencia sexual, de nuestro origen social, cultural y de todo da igual. Estamos muy rotos. Entonces, en medio de esas fracturas de nuestro corazón está la pulsión de que necesitamos amar. Y cometemos el error de creer que si tú me amas, yo voy a sentirme digna y voy a poder sanarme. Cuando mientras yo no me ame, yo no voy a poder registrar tu amor. Es más, si yo no me amo y tú me amas, yo voy a destruir. Porque voy a temer que me veas como yo me veo. Entonces, antes de que tú me veas como yo me percibo a mí, voy a echarte de mi vida. Entonces llegamos a la pareja con muchas ganas, pero con muchas fracturas. Y la pareja, igual que te he dicho hace un momento que los hijos espejan la sombra de los padres, la pareja es esa persona que tiene el don de tocarnos la herida como nadie. Y no, evidentemente no hay una mala voluntad, porque si no, ¿qué haces ahí, no? Pero es la forma inconsciente de decirte, aquí todavía tienes que sanar, aquí todavía tienes que mirar. Si yo en lugar de vivirlo de esa forma, lo vivo como una agresión o como no soy lo suficientemente importante para ti o no me quieres o empiezo a destruir la pareja porque empiezo a culpar y empiezo a coger todo lo que he oído, en mi caso porque soy mujer, de mi madre, de mi abuela, y empiezo a traerlo a mi relación. Empiezo a culpar de mi estado a el estado o el nivel de conciencia de mi pareja y el cómo se comporta conmigo. Y ahí es donde empezamos a separarnos o alejarnos sin separarnos por el miedo al abandono, cuando los que nos estamos abandonando somos nosotros. Luego, la gente que desea pareja y no encuentra pareja, pues puede que tenga que vivir, que es de vital importancia, el tránsito de la soledad, para autodescubrirse, para descubrir recursos que de otra forma permanecerían aletargados o dormidos, o por el motivo que sea. Pero lo que yo veo en la gente que busca pareja en general es que van mucho desde la mendicidad y van desde la necesidad. Y cuando nos movemos desde la necesidad, quien está liderando es el ego.
Entonces, su alma lo mismo dice, mira, para ahorrarte un golpe fuerte, mejor no te cruzo con nadie con quien te puedas emparejar, porque si voy desde la necesidad, va a ser una relación tóxica. Me voy a enganchar con otro que esté igual de atrapado en sus carencias y vamos a ser, va a ser una lucha, va a ser una guerra, no va a ser una relación. De hecho, fíjate cómo culturalmente le llaman media naranja. O sea, yo no soy completa, necesito la otra mitad para ser la totalidad. Ya por ahí comenzamos mal, me Sí, imagino. sí, Bueno, sí. la persona que quiera profundizar en eso puede entrar a la página de Virginia y ahí están libros, cursos, talleres en línea, presencial, porque es una tarea para mucho tiempo, pero ya tenemos dos recursos. En el caso de las parejas existentes, cualquier dolorcito que provoque, que puedo trabajar conmigo misma. Y las personas que no tienen pareja, iniciar, como ella decía, transitar la soledad, autoconocimiento, crecer para ser más completo. Virginia, de todas estas experiencias que has tenido a nivel personal, los estudios realizados, dones, el don de la escritura, el don de percepción en otras dimensiones, ¿qué es lo que más, y otras cosas que yo no sé, qué es lo que más te ha ayudado para desarrollar tu trabajo hoy día? Lo que más me ha ayudado, siempre lo digo, es mi compromiso. Yo me comprometí hace muchísimos años con el amor y eso no ha hecho mi vida más fácil, al contrario, que siempre lo explico que cuando realmente te comprometes, el universo dice, perfecto, y entonces te muestran todas las áreas donde tú no estás vibrando en eso con lo que te has comprometido. Y es como, ¡hala! ¡Hala lo que me queda! Pero para mí es el acicate, el compromiso es el que me hace levantarme cuando hay malas rachas o cuando no comprendo o cuando me siento perdida o cuando estoy agotada. Y desde ese compromiso con el amor, eh, sí ha ido por fases. A veces el ver la belleza de los seres que llegaban a mí o de los seres que me cruzaba por la calle y ver la belleza y el dolor y que el dolor o el sufrimiento distorsionaba la percepción de sí mismos y era un poco el recordar que no eran eso. A veces el darme cuenta de cómo nos complicamos la vida y lo sencillo que es ser feliz, cómo nos entrampamos y luego para mí ha sido muy importante sentir cómo desde lo que juzgamos estamos sentenciando y recibimos por nuestra propia mano un castigo. Entonces, cada vez que yo juzgo porque yo no comprendo eso o porque yo no he pasado por ahí, con lo cual no lo puedo comprender, yo sé, consciente o inconscientemente, que algo no estoy haciendo bien. Entonces, en el momento que juzgo, como hay un juez que tiene que castigar, sé que el castigo es para mí, porque la que lo está haciendo mal soy yo. Y eso para mí fue una clave, el darme cuenta de que cuando amas y cuando eres honesto y hablas desde el corazón, aparentemente las cosas pueden salir mal en un primer momento, pero luego siempre todo se coloca y se coloca de forma exquisita. Entonces, eh, tantas cosas, el ser consciente de la abundancia, comentabas al principio que yo sé lo que es no tener para comer y vivir meses así y el de repente ser consciente de la abundancia y desde entonces como soltar un lastre y el desentramparme de una trampa muy, muy generalizada en la humanidad que es el dinero. Entonces, cuando entras en la abundancia, pues si tienes que tener dinero, lo tienes y si no, te da igual porque tienes todo lo que necesitas. Entonces, son tantas cosas. ¿Y el COVID? ¿Cómo lo has vivido? Esta es una experiencia a nivel planetaria, Sí, pero sí. cada persona lo vive de una manera diferente. Lo vive, lo sufre, aprende, o sea, muchas vivencias alrededor del COVID. En tu caso, Eh, me parece un absurdo. O sea, para mí el COVID es, o sea, no sé si es un virus más un experimento o qué es, ¿vale? Y tampoco me genera mayor interés. Sí me ha sorprendido mucho la obediencia de la humanidad, la paciencia que estamos teniendo y la incoherencia. Antes del COVID, porque yo trabajo también mucho el tema de la muerte, entonces
sabía que la gente le tenía mucho miedo a la muerte, pero no deja de sorprenderme que las personas no sean conscientes de que vamos a morir. Da igual si es el COVID o es que me cae una lámpara en la cabeza, vamos a morir. Entonces, que tenga que venir un COVID para que las personas se planteen la muerte, a mí me deja bastante estupefacta. Desde ahí, el miedo es, por desgracia, el movimiento natural. Y creo que la pandemia es el miedo, no es el COVID. El sistema inmune funciona dependiendo de nuestro nivel de estrés, de nuestro nivel de conciencia. Y si yo tengo miedo de enfermarme, es mucho más fácil que me enferme. Si yo tengo miedo de morir, es mucho más fácil que me enferme. Pero luego, claro, como no controlamos, nos separamos y introducen el miedo al otro. ¡Wow! ¡Wow! Es un tema esto daría para hablar muchísimo porque han tocado cimientos, incluyendo el tenernos desoxigenados con las mascarillas. Que ahí sube nuestro nivel de estrés, baja nuestro nivel del sistema inmunológico de poder defenderse y genera un montón de problemas secundarios. Pero además, vas por la calle y ves las mascarillas y ves que la gente está perdida. Está perdida en el pasado, en el futuro, en las preocupaciones no están. Y yo cuando veo una sonrisa, es como, ¡hala! No ha desaparecido. Sí, Se pero mantiene. es triste, es triste. Sí. Me parece una experiencia muy límite. Esto en astrología, yo cuando empezó la pandemia que grabé unos vídeos lo califiqué como un plutonazo y es que me parece que es un plutonazo, que es como el camión de la basura que se mete en tu casa para que veas lo que hay que tirar. Entonces, ahora mucha gente está diciendo, porque esto ha sido por culpa del COVID, mi situación es por culpa del COVID, mi ansiedad es por culpa del COVID. No, lo que cada uno estamos viviendo es la manifestación de donde veníamos. Si tú estabas bien, si tú con tu pareja estabas bien, el COVID no ha hecho que se separe tu pareja. Ahora, si has necesitado el COVID para ver que no estabas bien con tu pareja, ha sido la herramienta que te ha mandado el cielo para que vieras una realidad. Y esto nos lo llevamos al campo que sea. Entonces, a mí personalmente me ha obligado a reinventar mi trabajo porque he tenido que ponerme a trabajar online, evidentemente. Pero bueno, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Que es volver a empezar de cero después de 25 años, pues es lo que hay. No, Claro, o sea, ¿para qué vamos a luchar con lo que hay? Vamos a ver qué nos trae. claro. Y aprovecharlo. Ya Claro. finalmente, despidiéndonos para estas personas que sienten que van a comenzar el camino ahora, que sienten porque el nivel de cada alma, ¿verdad? Solo lo sabe esa alma, aunque aparentemente no haya hecho cursos ni nada. ¿Qué consejo le puedes dar? Que tengan mucha paciencia con ellos mismos y que se traten con mucha ternura. Entonces, claro, llevo más de 25 años dedicándome a esto. Lo que yo he visto es que cuando alguien empieza en el camino espiritual es como que los ángeles tiran la alfombra roja y dicen, ¡uno más! ¡Bien! Entonces hay como una celebración en que esa persona le pega un subidón y dice, ¡ah, esto sí que está bien! Pero eso es la puerta de entrada. Porque si llevas tantos años, lo sabes, que es como la puerta de entrada y luego dices, ostras. Es como que el nivel de tolerancia a la metedura de pata baja y cada vez que nos despistamos, el examen viene antes y es un examen más difícil. Entonces, que no se piensen, que no entren en el yo ya me he trabajado, yo ya me lo sé, y que tengan el regalo hacia sí mismos de tratarse con mucha ternura, porque nos pillamos en que caemos otra vez en lo mismo o que nos hemos equivocado o no pasa nada, es un juego. Bien. Gracias, Virginia. Gracias por tus conocimientos, por la manera en que lo dices, por ser tan clara y directa, por lo que explicas que no quieres jugar a ser gurú ni maestra, buscas la libertad y el desarrollo de cada quien. Y a muchos nos hace clic tu mensaje. Espero
que la situación mundial permita que pronto puedas venir acá. No sé si te gustan las playas del Caribe. Si hay, Sí, me gustan. te esperamos acá. No sé si te animarías a bailar merengue. Aquí se baila merengue, se goza, se disfruta mucho. Así que nadie sabe si más adelante hablamos ya de tu próximo viaje a República Dominicana y al Caribe. Muchísimas gracias y hasta pronto, Virginia. Un placer, gracias a ti. Gracias.